días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que nos estás escuchando o viendo. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Prinside Podcast. Esta semana, nuevamente estamos por aquí con un tema muy relevante dentro del área de la comunicación, pero antes de contarles a quién tenemos hoy, que nos va a encantar seguro, vamos a saludar del otro lado del mundo todavía, pero en otra ubicación. Augusto, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Hola Maggie, muy bien. Todavía sigo por el sur de Francia, pero ya alistando el regreso a Madrid. Así que con 39 grados de calor, así que con un ventilador que espero que no se escuche No en se esta escucha. grabación. Pero no importa el calor porque estamos muy contentos de tener a un gran comunicador, un gran profesional de la comunicación, ¿no? De la reputación corporativa, de los asuntos públicos y también de la academia. Es una combinación que particularmente creo que a nosotros nos gusta mucho, mezclar el rol profesional con el rol académico. A mí me da, me cae muy bien. Bueno, y les vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que tiene un perfil gigante. Me tomaría 10 minutos leerlo, así que lo vamos a poner el perfil completo en nuestro blog post del episodio. Entonces, estamos en el episodio 78 ya. Estamos con Adrián Cordero. ¿Sí? Adrián Cordero es doctor en comunicación, además es docente universitario, investigador y consultor senior en reputación, comunicación y asuntos públicos. Además, tiene más de 35 años en cargos de liderazgo comunicacional y ha sido parte de procesos clave de transformación en el rol del DIRCOM en América Latina y Europa. En este episodio, en el episodio 78, vamos a hablar sobre cómo los asuntos públicos y la reputación se han convertido en funciones estratégicas para los directores de comunicación, para las empresas, para las organizaciones y qué competencias exige hoy esta nueva evolución. Así que, saben, reputación y asuntos públicos, responsabilidades que son hoy en día básicas para los DIRCOMs. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Encantado, un placer, Augusto y Maggi, y gracias por la invitación. Y bueno, al final lo hemos conseguido. O sea que, como se suele decir, el que la sigue, la consigue a pesar de agendas en diferentes países, con diferentes circunstancias, con lo cual es un placer y un honor compartir con ustedes hoy. Estamos felices de tenerte aquí, así que vamos a empezar y aprovechar el tiempo para iniciar esta conversación que vamos a disfrutar muchísimo, porque además yo imparto en la universidad un curso de DIRCOM, así que seguro que todos mis alumnos van a estar atentos a este episodio. Pero vamos a empezar y yo quisiera introducir el tema. Dada mi cercanía con las nuevas generaciones, de pronto los estudiantes ya de últimos ciclos de la universidad ven al DIRCOM, todos quieren ser DIRCOM, pero todos quieren ser DIRCOM de un momento a otro, o sea, quieren terminar la universidad e inmediatamente ser DIRCOM. Y yo quisiera que desde tu perspectiva nos cuentes cómo ha evolucionado el papel del DIRCOM en estas épocas de IAs y de nuevas tecnologías. Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante interesante y al mismo tiempo bastante compleja, ¿no? Porque los que ya tenemos canas y peinamos canas, como se suele decir, y ya tenemos unos cuantos años en el ámbito profesional, miramos la vista atrás y creo que es difícil imaginar para las nuevas generaciones cuando al menos yo, por ejemplo, empecé, hice mi máster, y si yo le tuviese que decir a un alumno, ¿no? Que está acabando ahora su grado o su máster en dirección de comunicación, yo hice mi máster en dirección de comunicación en el año 92 en España, que fue el primer máster en dirección de comunicación que se hacía, ¿no? Y nuestra fuente de conocimiento era básicamente Estados Unidos y básicamente la Universidad de Columbia, una universidad importante en temas de periodismo, y todos soñábamos con ser protagonistas de algún capítulo del ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Porque en ese momento era como la serie emblemática de la comunicación política, de las relaciones públicas, del lobby de los asuntos públicos, ¿no? Evidentemente, en esa época no había móviles, no había internet, funcionábamos con fax y ahora estamos preguntándonos 40 años después o 30 años después si la inteligencia artificial, o como me decían el otro día, las inteligencias artificiales, ¿no? En plural,
pues van a sustituir, apoyar, corregir, modificar, en cualquier caso, alterar el tipo de actividad, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que hay una constante. A veces se ve a la figura de la dirección de comunicación como una persona multitask, multiactividades, que tiene que dominar múltiples conocimientos, técnicas, pero que yo creo que se resume, a mi modo de ver, en una, que es la esencia de lo que yo entiendo que es la dirección de comunicación o la figura del departamento de comunicación, que es el nexo de unión entre los diferentes stakeholders y la organización. Es decir, creo que somos un instrumento. Los departamentos de comunicación somos un instrumento para favorecer el diálogo. Y muchas veces se nos ve como los portavoces, los voceros o las personas que estamos más encargadas en emitir información y no tanto en escuchar. Yo creo que la clave en los tiempos actuales es establecer políticas, sensibilidades y tener instrumentos que permitan la escucha activa para que los niveles superiores jerárquicos de la organización puedan conocer las inquietudes y las demandas de los públicos objetivo, tanto internos como externos, y a partir de aquí adaptar a esas expectativas lo que puede y lo que no puede hacer la organización. ¿Qué pasa? Que en los últimos tiempos todo se ha complicado, ¿no? Al final hay que tener visión, misión, valores. Hace un par de años se puso de moda lo del propósito, eh, el tema de la responsabilidad. A la gente se le llena la boca ahora con el concepto de reputación. Eh, entonces, esta es una profesión que creo que hay que volver a lo básico. Y lo básico es intentar que las organizaciones hagan bien lo que deben hacer y que nosotros ayudemos a que eso se conozca y canalicemos ese diálogo, como digo, de la organización con los públicos. Sí, Eh, absolutamente de Adrián, acuerdo. sí, se me surge una pregunta antes de seguir con el tema de asuntos públicos, hay cosas polémicas. Estamos constantemente en crisis, amenaza de guerras, polarizaciones, inteligencias artificiales, como mencionaste correctamente. Entonces, y en ese contexto donde pues, las cosas evolucionan muy rápido y exponencialmente, cómo el DIRCOM, la figura del DIRCOM, puede ayudar a las organizaciones a volver a lo básico, que es, claro, la comunicación es simple, no solamente es informar, ¿no? O sea, conversar, generar el diálogo, que me entiendan, que quiero que me entiendan lo que quiero decir y también escuchar lo que mis diferentes públicos quieren decir. Suena muy simple, pero en este entorno convulsionado en donde estamos, donde la mayoría de repente podemos escuchar no a través de nuestros sentidos, sino a través de la tecnología, y muchas veces eso es falso, o es sensacionalista, o tiene otras intenciones. ¿Cómo podemos volver a eso que estás comentando, al hecho de lo básico de la comunicación? A ver, yo la fórmula mágica no la tengo, porque evidentemente cada país es un mundo, cada sector es diferente, no tiene nada que ver empresas que son bancos con empresas de alimentación o empresas de transporte o de servicios o educación, ¿no? Y luego, dentro de las peculiaridades de cada sector, cada empresa es un mundo, no tiene nada que ver una empresa multinacional con una empresa familiar, con una empresa que cotiza en bolsa, con una empresa internacionalizada o no. Es decir, yo creo que tiene sentido que, como se suele decir, la labor de la dirección de comunicación es hacer un traje a medida para cada una de las organizaciones. Ese me parece que es un elemento importante.
La estandarización desde el punto de vista metodológico es importante, es decir, eh, cómo se diseña una campaña, cómo se diseña un plan de comunicación, cómo se gestionan determinado tipo de herramientas, eso creo que es importante, pero luego, cuando alguien llega a la dirección de comunicación de una organización, tiene que todos esos recursos o todos esos aspectos adaptarlos como si fuera un traje a medida a esa organización en ese momento y con esas circunstancias, porque evidentemente no es lo mismo una empresa o una organización que, por ejemplo, pues está en el inicio de un mandato presidencial que al final, o en una situación económica boyante o en una situación de crisis, ¿no? O sea, por lo tanto, para mí un elemento importante es la personalización de las estrategias y los planes y los instrumentos a cada caso particular. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, a mí particularmente, a mí, pero lo digo por mí, mi trayectoria profesional y mi sensibilidad o mi inquietud profesional ha hecho que desde hace algunos años eh, haya ido evolucionando a preocuparme más de cuestiones de geoestrategia o de asuntos públicos o tendencias internacionales que no en cuestiones tácticas o cuestiones operativas. ¿Por qué? Porque evidentemente a mí no me interesa ya un evento, una rueda de prensa, una intranet o una campaña, porque ya lo he hecho. Para mí son instrumentos, pero creo que las direcciones de comunicación cada vez más tienen que preocuparse de analizar cuál es el contexto y el entorno en el que operan sus organizaciones o sus marcas y anticiparse a cualquier tipo de riesgo reputacional o cualquier tipo de conflicto, y eso solo se puede hacer con anticipación. Mm, Voy a profundizar un poco en esto porque a lo mejor ha quedado un poco difuso. Es decir, si nosotros analizamos el mundo de hace 10 o 15 años, ¿no? O incluso más cerca, el de hace 5 años antes de la pandemia, había cierta estabilidad. Es verdad que con situaciones regionales o continentales un poco más inestable, pero lo que caracteriza los últimos años, y lo vemos cada vez en las noticias y en los medios de comunicación, es que la única constante que hay en el mundo actual es la inestabilidad y la volatilidad. Entonces, cuando antes decíamos, voy a hacer un plan de comunicación en un año, ahora en un año puede cambiar el mundo de la noche al día. En 6 meses puede cambiar de la noche al día. En 3 meses puede cambiar de la noche al día. Por tanto, creo que las direcciones de comunicación, eh, no digo el director de comunicación, sino las direcciones de comunicación cada vez se tienen que preocupar más de temas de asuntos públicos, de temas de inteligencia corporativa, de temas de geoestrategia, de temas de hacia dónde va el mundo, a nivel político, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel de comunicación, a nivel tecnológico. Y eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque el día a día nos come por los pies. Es una realidad. O sea, al final, cuando estás en una organización con 500, 1000 o 25 o 50.000 empleados o en diferentes continentes, te pasas todo el día apagando fuegos, como se suele decir, ¿no? Resolviendo cuestiones, menudencias y demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo que marca la diferencia de una correcta dirección de comunicación de una dirección de comunicación mucho más táctica, precisamente es la capacidad de análisis de lo que está pasando en el entorno y poder trasladar la información y las sugerencias a los niveles superiores jerárquicos de la organización
de cuál es la postura, cuál es la posición y cuál es el comportamiento más adecuado en ese tipo de circunstancias que va a hacer que los grupos de interés entiendan por dónde va esa empresa o esa marca y evidentemente anticiparse a esas situaciones, ¿no? Si me extiendo mucho y me enrollo, me cortáis, porque No, yo pues estamos voy un súper poco a lo que ando. interesante. Está perfecto. Me Está he quedado perfecto. pensando con algo que dijiste de volver a lo básico y para comunicar hay que escuchar, ¿no? Que es algo que mencionaste, no se puede comunicar si no escuchamos. Y es cierto que estamos muy preocupados de resolver problemas del día a día y de pronto tratar de explicarles a nuestros clientes con cosas más tangibles, como una campaña, más que con una estrategia, ¿no? Y en este sentido, yo quería ya empezar a hablar del tema de asuntos públicos, porque entiendo que hay cierta confusión de algunas personas entre qué son asuntos públicos y qué son relaciones institucionales tradicionales. Bajo tu experiencia, ¿nos podrías ayudar a aclarar esos conceptos? Bueno, como sabes, en el mundo académico y luego en el mundo profesional, muchas veces hay cierta confusión con los conceptos. Yo recuerdo en un congreso, me parece que fue en Colombia hace muchísimos tiempo, en la Universidad del Norte en Barranquilla, que había una discusión entre lo que en España llamábamos comunicación corporativa y los anglosajones básicamente hablaban de public relations, ¿no? Y el concepto public relations o relaciones públicas en España pues es un concepto un poco denostado y un poco, digamos que, poco valorado, ¿no? Entre otras cosas porque cualquiera que sale de un programa de la Isla de las Tentaciones o de telerrealidad, luego dice que es relaciones públicas de algo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues, claro, no es lo mismo que ser médico, abogado, ingeniero, ¿no? Cualquiera puede ser relaciones públicas, que es un tema que a mí últimamente cada vez me interesa más, pero si queréis luego entramos en eso. ¿Qué pasa? Pues que lo mismo ha pasado con los conceptos, ¿no? El otro día, la semana pasada, estábamos en el congreso de DIRICOM y hablando profesionales del mundo académico y la universidad, y hablábamos, no, porque el tema de los intangibles, el tema de la reputación, mira, el tema de la reputación, esto es como lo de las leyes. El hecho de que tú no cumplas la ley por desconocimiento no quiere decir que la ley no exista ni que tú estés obligado a cumplirla. Y von Brunn y Viñafañe ya hace 20 años intentaron conceptualizar y definir qué era y qué no era reputación y cuáles eran las variables que hacían que una organización tuviera reputación o no. Y ahora todo el mundo se empieza a hablar de reputación online, qué es la reputación online, la reputación offline. Entonces, ahí hay un tal batiburrillo de conceptos que afecta también a lo que tú dices del concepto de public affairs o corporate affairs o relaciones institucionales, ¿no? Yo, a mi modo de ver, y ese debate lo he tenido con algunos colegas, la gente que creo que habla más de public affairs o de asuntos públicos es gente que viene más del ámbito de la política, de la sociología, de la gestión pública, de las ONGs, de las fundaciones, y habla de asuntos públicos entendiendo lo que gestionan las administraciones públicas, los partidos políticos, la agenda pública, las políticas. Y la gente o las personas que creo que hablan más o se sienten más cómodos con el concepto de corporate affairs es la gente que viene más del ámbito corporativo, del ámbito empresarial. Y dice, oye, yo gestiono los asuntos corporativos. Los asuntos corporativos entendiendo todo ese cajón desastre de asuntos que afectan a la organización. Y ahí es donde hasta hace poco se incluía el término de relaciones institucionales, ¿no? Es verdad que en España el término relaciones institucionales es el que tradicionalmente ha sustituido al término de lobista. Porque igual que el término de relaciones públicas tenía una connotación negativa, el de lobista
siempre en España y en un país mediterráneo donde la corrupción, y lo estamos viendo en el día a día, en los medios de comunicación, pues aparece permanentemente en las charlas del bar y en las noticias, pues el concepto lobby o lobista siempre se ha identificado con el de tráfico de influencias y corrupción. De hecho, si te fijas, la Asociación de Lobistas en España se llama APRI, Asociación Profesional de Relaciones Institucionales, pero no Asociación Profesional de Lobistas. Entonces, cuando yo era director de comunicación y relaciones institucionales del Instituto de Empresa Familiar y ponía en mi tarjeta director de comunicación y relaciones institucionales, debería haber puesto director de relaciones públicas y lobby. Sí. Sí, sí, o sea, hay conceptos pues que, como dices, van manchando su reputación por el mismo mercado y no necesariamente porque sean malos. El lobby, o sea, bien gestionado es totalmente necesario, ¿no? En un mercado y en una democracia. Sí, sobre todo porque Bueno, yo, o sea, yo defiendo que al final la acción de lobby es legítima, entendida desde lo que es con unas reglas del juego basadas en la transparencia, en la influencia y en la comunicación, intentar defender los intereses particulares respecto a los intereses generales. ¿Por qué? Porque el legislador o el ejecutivo siempre va a tomar decisiones apelando al interés general. Bien, eso desde un punto de vista teórico está muy bien. Lo estamos viendo debería esta ser así. semana apelando al interés general para intentar impedir la OPA del BBVA respecto al Banco Sabadell. Claro, si yo soy el legislativo y apelo al interés general, pues está muy bien. ¿Eso quiere decir que el interés particular del Banco Sabadell o el interés particular del BVA o de los accionistas o del consejo, de cualquiera de los dos, no sea igual de legítimo o válido? Sí. Es decir, tan legítimo es que el BVA defienda sus intereses particulares como que los defienda el Banco Sabadell. Y al final, esa influencia en la toma de decisiones, si se hace de manera ética, se hace de manera profesional, se hace de manera sin incumplir la ley, ni, digamos que, con un código moral y un código ético aceptable, pues al final me parece razonable, ¿no? Eh, y la gente no entiende eso. La gente normal, cuando digo normal es mi cuñado, mi amigo, mi vecino, que uno es médico, otro es ingeniero, otro es fontanero y otro es panadero. ¿Por qué? Porque ellos piensan, generalmente las personas que no están en nuestro ámbito profesional, que las decisiones las toma alguien, pero no se sabe por qué, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer una labor pedagógica, una labor didáctica para intentar explicar que al final una sociedad se rige por una serie de normas, alguien toma la decisión sobre esas normas y los intereses particulares los defiende. Los que están a favor de los toros y los que están en contra de los toros, los que están a favor de la caza y los que están en contra de la caza, los que están a favor de que esto sea azul y de los que están a favor de que esto sea amarillo. Pues es que la sociedad, en definitiva, es una contraposición de intereses, ¿no? Entonces a mí me parece legítimo y me parece aceptable que en una sociedad democrática los decisores, legisladores y ejecutivos, no evidentemente el Poder Judicial que va por otro lado, puedan eh, estar sometidos o estar influenciados en el buen sentido de la palabra cuando digo sometidos, al escrutinio público y a los argumentos de ese tipo de sectores o ese tipo de empresas. Y habrá quien se me echará a la yugular por lo que estoy diciendo, pero bueno, me parece que mi postura es muy transparente y además apela claramente a la esencia de la democracia, no todo lo contrario. Sí, 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 definitivamente. Eh, bueno, Mayito, me voy a comer tu turno para hacer una repregunta chiquitita y de ahí ya Dale, sigues dale. tú. Adrián, y dime, a ver,
¿Qué opinas tú? ¿El Corporate Affairs o los asuntos públicos tienen que estar debajo, o sea, a cargo del DIRCO o deben estar separados? Pues mira, depende, depende. Y no voy a dar una frase o una respuesta por mi educación, ¿no? Que siempre parece que los gallegos les dicen que todo depende. No, yo lo que creo es que depende de la empresa, depende del sector, depende del organigrama, depende del país. Yo creo que hay una batalla legítima en que el director de Asuntos Públicos o Corporate Affairs debe depender del director de comunicación o el director de comunicación debe depender del director de Corporate Affairs o Asuntos Públicos. Pues mira, depende, por ejemplo, si la empresa está en un sector muy regulado o no. No es lo mismo una tabaquera, donde la parte legislativa y la parte de regulación es fundamental, que de una empresa que no esté. Depende de si es una empresa B2B, es decir, orientado al mundo corporativo, o es una empresa business to consumer orientado al consumidor, ¿no? Una marca más consumidora. Yo creo que no hay una regla para mí válida. Creo que ambas funciones pueden estar al mismo nivel, no necesariamente una supeditada a la otra, y en cualquier caso, ambas funciones o ambas tareas creo que tienen que tener voz y voto en los órganos de decisión de la organización, llámese consejo de dirección, consejo de administración, comité directivo, comité ejecutivo, lo que sea, ¿no? Porque creo que son dos ángulos diferentes. ¿Qué pasa? Que muchas veces la persona que ocupa la dirección o el área de asuntos públicos, asuntos corporativos, tiene una visión muy legalista, muy jurídica, muy reactiva, muy proteccionista, ¿no? Y la persona de comunicación, pues tiene una versión a lo mejor mucho más intentando ser más proactivo o más transparente, y esas dos visiones normalmente chocan porque evidentemente un abogado va a intentar siempre que cuantas menos cosas se cuenten mejor, y una persona que viene de comunicación todo lo contrario, ¿no? Entonces es inevitable que vaya a haber puntos de vista diferentes. Pero el hecho de que haya discrepancia no quiere decir que no pueda haber consenso a la hora de que los argumentos puestos por cada una de las partes pesen a la hora de tomar decisiones en cada uno de los momentos y circunstancias. Cuando pensamos en corporate affairs, inmediatamente pensamos en grandes empresas. Bajo tu experiencia, ¿qué tipo de empresas deberían apostar por esta dirección de corporate affairs? Grandes empresas, sé que también depende de un tema de presupuesto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo va la tendencia? ¿Solamente las grandes empresas están encaminadas por ahí o tú sientes que ya las medianas, digamos, las pequeñas, de pronto también? Bueno, las pequeñas y las medianas creo que no tienen las mismas necesidades en la gestión de los corporate affairs o de los asuntos públicos que las grandes empresas por razones obvias. Para ese tipo de pequeñas o medianas empresas creo que hay dos fórmulas interesantes que a veces se aprovechan poco. Uno, la pertenencia a una asociación profesional o a un gremio. Es decir, al final muchas veces los intereses a nivel de asuntos públicos o de asuntos corporativos de una empresa mediana o pequeña no le afectan solo a él o a esa empresa, sino a ese sector. Pues va a haber una regulación sobre X, o va a haber una normativa sobre Y, o va a haber una modificación legislativa sobre lo que sea, o hay una percepción de la opinión pública favorable o desfavorable a un determinado sector. Entonces yo creo que ahí los gremios, las asociaciones profesionales hacen una gran labor, y creo que la vinculación asociativa de las pequeñas y medianas empresas a los gremios, a las patronales, a las asociaciones sectoriales es muy útil, porque además eh, hay una economía en la que repartir los gastos de defender esos intereses de ese colectivo entre todos, pues al final es bastante asumible.
Y luego, si mi empresa es pequeña o es mediana y tengo que gestionar ese tipo de asuntos, pues para eso existen las consultoras, ¿no? Las agencias especializadas, que igual que yo a lo mejor no necesito tener un departamento de prensa interno porque no genero tal volumen de información o no interesa mi actividad todos los días, todas las semanas a los medios de comunicación, y para eso externalizo o contrato una agencia o una consultora que me da el servicio de gabinete de prensa o marketing o relación con los medios o eventos o redes sociales o lo que sea, ¿no? Y lo mismo pasa en el ámbito. Yo creo que hay muchas más ya consultoras y agencias que han ido, que prestan servicios en el ámbito de los corporate affairs o de los asuntos públicos, cuya contratación es más asequible porque evidentemente puedo trabajar por proyecto o puedo trabajar con unos honorarios más aceptables, y me parece que esas dos fórmulas que son compatibles, es decir, yo puedo estar en una asociación y al mismo tiempo, si mi volumen de actividad no es muy grande, contratar a una agencia de manera puntual o de manera permanente, pero sin tener que ser un coste muy, muy elevado, ¿no? O sea, yo esto siempre se lo digo a mis alumnos, esto es igual que si yo tengo un despacho jurídico dentro o contrato una gestoría. Oiga, pues si yo tengo tal volumen de nóminas, de impuestos y de temas de finanzas, pues tendré un departamento interno. Pero si no, pues contrato a una gestoría que le pago una cantidad al mes y que me hace los impuestos, el IRPF, el IVA, las nóminas y ya está, ¿no? Pues esto me parece que es un poco similar. Me parece que es un Perfecto. poco similar. Sí, sí, interesante. Bueno, igual de hecho hay empresas de todos los tamaños que externalizan o tercerizan, como decimos nosotros, servicios importantes como la agencia de comunicación, de relaciones públicas y también las agencias de asuntos corporativos. Y justamente hablando de agencias de asuntos corporativos, Adrián, tú también eres CEO de Leader World Corporate Affairs. Cuéntanos un poco cuál es el enfoque de esta agencia que diriges, ¿no? Y a qué tipo de empresas atiendes justamente. Estábamos hablando de empresas grandes, pequeñas, que de Mm, repente no tienen el presupuesto para una plantilla de asuntos corporativos interna y acuden a agencias como Leader World Corporate Affairs. mm. Mira, bueno, LeaderWall es una compañía, una consultora especializada en corporate affairs, en temas de reputación y en temas de riesgos reputacionales, eh, con una filosofía muy sencilla. Y esto puede parecer un poco pretencioso, pero es así. Está formada por personas senior, como yo, que ya tenemos unos años. Cuando decimos senior ya es mayores. Somos viejos, ¿no? Somos viejos, somos mayores, tenemos experiencias, que tenemos un conocimiento y una trayectoria evidentemente contrastada, que queremos trabajar como si fuéramos una pequeña boutique, es decir, una compañía muy, muy pequeña. No queremos entrar en una dinámica de contratación de personal, de equipos. O sea, no queremos estar preocupados de la parte administrativa, de la parte de las nóminas, de la parte operativa, de si el ejecutivo tiene que cogerse una baja por maternidad o porque se va a otro sitio. No, somos una cosa un poco más pequeña. De hecho, no tenemos incluso página web, porque todo el mundo nos dice, bueno, pero ¿cómo dedicados a la comunicación? Digo, pues porque nos gusta provocar, y para nosotros el canal es el boca a boca. Es decir, los contactos y la gente que nos conoce, eh, eh, operamos en España y sobre todo en América Latina, tenemos personas en diferentes países de América Latina y nos llegan peticiones básicamente de manera, diría, secreta o confidencial, ¿no? Es decir, no es una cuestión es como lo de la película esta de Will Smith, ¿no? Que le daba la tarjeta a uno para que le ayudara con tal, y el uno le da al otro y el otro le conoce y tal. Entonces, básicamente lo que nos interesa es asesorar, ayudar a los altos niveles de las organizaciones en el análisis, diagnóstico y diseño de estrategias. Pero no aportamos valor o no queremos aportar valor porque entendemos que ya hay muchas agencias que lo hacen y lo hacen muy bien,
en la parte táctica y operativa. Es decir, nosotros no estamos para gestionarte las redes sociales, no estamos para decirte si esta cuenta o esta otra, no estamos para diseñarte una web, no estamos, o sea, lo podemos hacer, pero ahí no es nuestro valor diferencial, ¿no? Yo tengo un amigo que está en Leaderworld, que es profesor, Eduardo Irastorza, que le dice a los alumnos, mira, el primer día de clase os voy a hacer una pregunta y os la voy a decir ahora, que os la voy a volver a repetir el último día de clase. Y gente dice, bueno, hombre, me haces una pregunta en el mes de septiembre, que me la vas a preguntar de nuevo en el mes de junio, pues es fácil, ¿no? Y la pregunta es, cuando tú salgas de este curso, ¿qué te hace diferencial? Porque como tú hay 200.000. Es decir, hay 200.000 haciendo un máster parecido, 200.000 haciendo una carrera parecida, 200.000 que quieren hacer lo mismo que tú. Entonces, ¿cuál es tu elemento diferencial? Nuestro elemento diferencial no es la táctica, no es el regate corto, no es la operativa, es el diagnóstico y la estrategia integrada, ¿no? Entonces, ese es nuestro foco y en eso es lo que estamos trabajando con cierta capacidad para solo trabajar en aquellos proyectos que nos gustan y nos interesan, lo cual nos permite también ser selectivos. Y yo ya intento solo trabajar con empresas, con empresarios o con marcas con las que me las creo, con las que estoy de acuerdo, y no me interesa coger cualquier proyecto por el hecho de tener que financiar una estructura. O sea que Me no sé si te encanta respondo. esa visión de empresa, bueno, que solo te puede dar todas las millas que tienen acumuladas todos ustedes, ¿verdad? Pero es nuevamente back to the basics, ¿no? Volver a lo básico y ese posicionamiento absolutamente orgánico del boca a boca. Y fue Eh, como un choque. No tenemos página web, ¿no? sí, Y es claro, verdad. o sea, te rompe los esquemas de cómo un comunicador no tiene página web, pero has explicado también que cobra todo el sentido, ¿no? Sí. Magic, cuando sea grande quiero ser como Adrián. Ya, vamos planificándolo, yo también quiero, No te pero es que preocupes, me he enamorado del proyecto. Augusto, cuando seas grande habrá una inteligencia artificial que ya te habrá sustituido, o sea que nada, tú tranquilo. Bueno, vamos a hacer otro episodio sobre qué nos depara a los comunicadores, ¿no? Con el hecho de la inteligencia artificial. Eso Mira, va yo ahí para... os lanzo un reto que va en contra de no sé, va en contra de mi filosofía anterior, pero bueno, eh, yo reivindico mi derecho a cambiar de opinión. Lo único que pido es que alguien me deje explicar los argumentos por los que cambio de opinión, porque al final, ¿no? Entonces, hay un pequeño problema. Yo creo que el mundo de la comunicación es un mundo que en algún momento debería haber puesto encima de la mesa el debate de colegiarse. Es decir, cualquiera puede ser director de comunicación, lo cual no desmerece que la gente que ejerce la dirección de comunicación sea fantástica, pero no todo el mundo puede ser abogado, no todo el mundo puede ser médico y no todo el mundo puede ser ingeniero. Entonces, hay tal grado de intrusismo profesional, de, de advenedizos trabajando en el mundo este, porque es relativamente fácil porque no hay barreras de entrada. Y eso lo que hace es que sea un sector poco prestigiado, salvo en honrosas ocasiones, mal pagado, ¿sí? Mal pagado, y donde permanentemente tenemos que estar reivindicándonos, diciendo qué hacemos, para qué lo hacemos. O sea, tú a un médico no le preguntas para qué le contratas y qué hace, joder, ya lo sabes, ¿no? Y a un abogado exactamente de lo mismo, y a un ingeniero. Entonces, todavía nos vamos encontrando con políticos, con empresarios, con directivos de, bueno, y esto de la comunicación es un gasto, Sí. ¿para qué? Yo llego a un momento ya de decir, oye, mira, que yo ya no tengo por qué convencerte, ¿sabes? O sea, ya llega a un punto de, mira, oye, si te interesa bien, ¿no? Esto es como los alumnos. No, es que estás aquí para motivarme. Perdona, a mí te vienes motivado de casa ya. O sea, te vienes motivado de casa. Yo estoy, el otro día un alumno me decía, estás aquí para ayudarme. Digo, no, no te equivoques.
Yo no estoy aquí para ayudarte, para darte conocimiento, para apoyarte, para resolverte las dudas, pero te vienes motivado de casa y si no vienes motivado, yo no soy quien para... Venga, chaval, ánimo, no, perdona, pero no, o sea, no es mi papel. Y entonces esto pasa lo mismo, ¿no? Llega un momento que te ves en un discurso de, oye, es que deberías, porque la comunicación es una inversión, porque tal. Yo ya me coge mayor, sinceramente me coge mayor y ya no estoy para esos debates, porque para eso me voy a cuidar el jardín o dar una vuelta, porque ya no estoy ya para ser apóstol de la comunicación. Ya llevo 30 años siendo apóstol, evangelizando, montando el Instituto de Análisis. El otro día no sé quién era, bueno, es que los intangibles, digo, mira, perdona, yo fui fundador y el primer secretario general del Instituto de Análisis de los Intangibles en el 2004. Han pasado 20 años. O sea, si todavía te tengo que explicar la diferencia entre lo que es un activo y un recurso intangible, léete algún libro. O sea, yo ya no estoy para esto, ¿no? Perdón, porque me cogéis ya un No, poco que revelío, ¿no? los insights que has No, dicho pues está me ha encantado. valiosísimo porque muchas cosas de Bueno, lo que al final dices, esto de Adrián. los podcasts también tiene que generar un poco de polémica, ¿no? Porque esto es, al final Sí, sí. el mundo se divide entre haters y lovers, con lo cual habrá gente que le encantará lo que estoy diciendo y habrá gente que dirá, este petulante español, No, pero sobrado. mira, nosotros no tenemos 30 años en comunicación, tenemos menos, pero lo que dices de ser apóstol de la comunicación pasa, o sea, le pasa a May, me pasa a mí, a la gente que conocemos, a los colegas, ¿no? De estar diciendo, sí, las relaciones públicas son para esto, la comunicación sirve para esto, la reputación es esto, sí, es un intangible. Y claro, es ser consultor, pero también es ser docente, profesor, explicar, y a veces hay que explicarle hasta a los clientes. Y claro, porque con mucho respeto a los profesionales de marketing, pero porque a veces hay alguien de marketing haciendo de DIRCO Mm, mm. y cosas así. Bueno, y si es alguien de marketing haciendo de DIRCOM, vamos bien, porque hay cosas Si es un peores. ingeniero, ya la cosa se pone. Bueno, hay ingenieros tal, pero bueno, a lo mejor es el primo o el sobrino o el alguien, porque bueno, esto al fin y al cabo tampoco es operar a corazón abierto, ¿no? O sea, si la fastidias con esto, hombre, pues digamos que no es muy así, ¿no? Pero sí, yo creo que de alguna manera deberíamos tener un movimiento mucho más corporativista, cosa que lo tienen los abogados, los consultores de negocios, y ponernos más en valor. Y la manera de ponerse en valor es que te reconozcan más y que te paguen más. Es así, o sea, en un mercado de oferta y demanda, pues al final muchas veces lo que marca es el tema. Lo que pasa es que como tienes a cualquiera que con tal de trabajar para un cliente, te lo hago medio gratis, por esto no te cobro. Entonces, al final estamos cargándonos el mercado de la comunicación. No solo nosotros, las agencias de publicidad, las agencias de marketing, las agencias de comunicación, los freelance. Entonces, bueno, a mí me coge ya un poco de salida del sector, ¿no? Por mi edad y por mi trayectoria, pero me da pena, porque yo esperaba que a estas alturas de la película, con la vista puesta en esos 30 años de cuando yo empecé en el mundo de la comunicación y en DIRCON, y en el año 2016 fundamos la Asociación de Directores de Comunicación de República Dominicana, y, o sea, yo he estado en este proceso, en estos procesos tal, y todavía, después de 30 años, seguimos justificándonos, seguimos vendiéndonos, seguimos definiéndonos, ¿no? Entonces, hay días que digo, uy, qué bien lo hemos hecho, porque hemos hecho muchas cosas bien, y evidentemente hay muchas empresas y corporaciones donde la dirección de comunicación está consolidada ya en los comités de dirección, y eso es un trabajo que se ha hecho en los últimos 30 años, pero veo que todavía queda mucho por hacer. No sé, lo veo de esa manera. Mm, sí, estoy de acuerdo con eso, pero claro, volviendo nuevamente a lo básico, ¿no? Todo Ujú. esto, este intrusismo, estas faltas de argumento para, no necesariamente, como escuché un día, tengo que educar al cliente, ¿no? Yo
Yo educo, eso es un poco complicado, pero pasa porque la mayoría y acá a ver en qué me meto, ¿eh? La mayoría de personas que estudia, que está en las facultades de comunicación, es porque no quieren estudiar matemáticas. Entonces, no me gustan las matemáticas, me voy a estudiar comunicación. Hay muchos que están convencidos de eso y a lo largo de su vida académica y profesional se cultivan y están en constante evolución. Hay quienes no, y incluso hay quienes ocupan posiciones importantes en empresas y que no hay una evolución en cuanto a preparación, ¿no? Hay comunicadores que no leen, Mm. que no investigan, que creen que es hacer viral o sumarse a tendencias o hacer campañas. ¿Qué cualidades o qué capacidades crees tú que debe sí o sí desarrollar, ya no un director de comunicación, todavía no hemos llegado hasta ahí, pero un comunicador en general, sea a la rama a la que te dediques? Mira, el problema es que creo que en los últimos años todo se ha llevado a lo digital y a lo tecnológico, ¿no? Es decir, no sé qué, las redes sociales, no sé qué, la reputación online, no sé qué, en el tema de de las herramientas, ¿no? Y yo creo que la esencia, como te decía, es quién soy yo, con quién me relaciono y cómo establezco una dinámica de relación con con mi entorno, con mis públicos objetivos, ¿no? El tema digital puede estar bien o no, pero en sí mismo no es algo válido porque sí, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta entender que cuando tú diseñas soluciones para una organización, tienes que hacer un buen diagnóstico, tienes que investigar, tienes que hacer un buen análisis y luego tienes que saber identificar cuáles son las estrategias. Y yo veo todavía en muchos casos que la gente confunde objetivos con estrategias, estrategias con acciones, acciones con instrumentos, instrumentos con herramientas. Y claro, no sé si es por mi deformación profesional, porque yo siempre he tenido un pie en el ámbito profesional y en los últimos 30 años en el ámbito académico. Entonces, para mí la parte conceptual, la parte teórica, la parte metodológica es muy importante, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras en el ámbito profesional personas que no saben diferenciar esto, ¿no? Pues al final dices, hombre, pues es que pues te llama un poco la atención, ¿no? De que esto sea así. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces si tú eso además no lo sabes transmitir dentro de tu organización, pues la gente no te presta mucha atención, no te toma muy en serio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer alguien que se quiera dedicar a la comunicación es intenta aprender todo lo que puedas de lo máximo posible de todas las áreas posibles, de comunicación, de finanzas, de administración, de tal, que decir, sea una esponja para intentar adquirir conocimiento y en segundo lugar, intenta de alguna manera tener una visión estratégica de lo que tú quieres hacer. También es verdad que muchas empresas al final no te piden estrategia, te piden cualquier cosa, ¿no? O sea, bueno, pues esto con una web, con unas redes sociales, esto con un evento, con una nota de prensa y tal. Entonces, bueno, es verdad que en esos momentos, pues es complicado porque mucha gente intenta apostar o proponer una estrategia y realmente el cliente o el jefe o el comité de dirección, pues no le da valor a esa estrategia. Simplemente lo que quiere ver es la acción o el instrumento de las redes sociales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final es complicado sintonizar. Si yo te estoy hablando en chino y tú me contestas en inglés, pues es difícil que vayamos a entendernos, ¿no? Pero bueno, ahí creo que hay que invertir y sobre todo me llama la atención ese alumno o esa persona que tiene 27, 28, 30 años, no lo digo por la edad, que acaba de acabar la carrera y un máster y se pone la tarjeta consultor senior estratégico. Y dices, pero bueno, vamos a ver si tú todavía, o sea, a mí me da pudor ponerme eso.
¿sabes? Consultor senior estratégico, ¿sabes? Es que, entonces, no sé, lo veo como, ya soy consultor senior estratégico, pero chicos, si no sabes de qué va el mundo todavía, ¿no? Claro, Y claro. te encuentras así, o sea, es que posiblemente vosotros que estáis en el mundo de la academia, te encontrarás un montón de gente que la ves al año o a los 6 meses en LinkedIn y dices, bueno, ni que fuera Warren Buffett, ¿no? Que va dando consejos a todo el mundo. Y dices, bueno, pues nada, claro, Es a lo mejor el ímpetu a lo mejor le va juvenil, muy el bien, ¿eh? O ímpetu sea, juvenil. que a lo mejor le va fenomenal. Pero vamos, no sé, complicado. Sí, 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 eso nos pasa. Además que salen muy chiquitos y quieren ya tener pues salarios de DIRCOM, de gerente de alto nivel. Pero bueno, Mm. yo creo que la propia experiencia calma debería regular esos ímpetus. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo, increíble, se nos ha pasado rapidísimo estos minutos. Y para ir cerrando, a mí y lo que estamos conversando a mí me resuena mucho porque estos días, conversando con el equipo y con otros colegas, siempre he estado diciendo, claro, la comunicación se va mucho a la acción. Nos encantan las tácticas, nos encanta crear. Lo primero que piensan es en hacer un evento, en hacer una activación, un BTL o de repente una acción de prensa. eh, y al final son acciones, pero claro, yo siento que en general a la gente, a las personas de comunicación, no les gusta mucho pensar ni en la investigación, ni en la medición, ni en la estrategia, y hay ese defecto de irse directamente hacia lo táctico, que no está mal, porque la táctica se necesita. Pero, ¿qué recomendación nos puedes dar tú, Adrián? Yo sé que cada caso es particular, pero al menos algo que ayude a nuestra audiencia, porque tenemos audiencia muy joven también, Mm. ¿no? Para siempre regresar y enfocarse en la estrategia y no solamente en la táctica, porque la Bueno, táctica sin yo creo que estrategia. tú lo has resumido bastante bien, ¿no? En el sentido de lo que has comentado y como vamos mal de tiempo no lo voy a repetir. Creo que la comunicación es un medio, no es un fin. La comunicación está supeditada a las necesidades de la organización y por tanto la notoriedad también está supeditado a los objetivos de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece que en comunicación, cuanto más salgamos, cuanto más hagamos, cuanto más dinamicemos, cuanto más publiquemos, mucho mejor. Y yo le explicaba a mi hija, que ya tiene veintitantos años, la pequeña, y ahora está en la universidad, que le decía, mira, mi principal trabajo durante mucho tiempo ha sido no salir. O sea, que no se publicara una noticia o no se hablara de un tema, porque en esos momentos el presidente o la compañía o la marca no quería o no necesitaba o tal, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello porque parece que solo se nos mide o la aportación de valor por la máxima notoriedad, por la máxima actividad. Y yo creo que es un error, ¿no? Entonces, si la comunicación es un medio, no un fin, la notoriedad por sí misma tampoco tiene una utilidad. La notoriedad tendrá que estar adecuada a los objetivos y necesidades que tenga esa organización en esos momentos, ¿no? Entonces, creo que eso es difícil de entender, ¿no? Porque al final es como si tú valoras a un delantero, y yo soy del Real Madrid, y por tanto pongo el símil solo por los goles que mete. Bueno, pues mira, Vinicius, si eres muy bueno, está muy bien que metas goles, pero te voy a valorar no solo por los goles, sino por lo que ayudes en defensa. ¿Vale? Porque, y esto es lo que pasa con la comunicación. Está muy bien conseguir notoriedad, conseguir noticias, conseguir una campaña, pero a lo mejor no te tengo que medir solo por eso, sino tengo que medir por otras ayudas o aportaciones que haces a la estrategia de la organización. La estrategia es la que manda siempre, por eso es que hay que ser Sí. estrategas. Ahí, de todas maneras, y para dejar un tema al final, os pido que hagáis un podcast, porque me parece que el concepto, y esto lo dejo ahí, el concepto de reputación ya se ha prostituido, ya se ha desgastado mucho. Y fíjate que yo he sido director general Eso, de Merco y llevo trabajando con el tema de reputación, pero ahora le oigo hablar a mucha gente de reputación
Creo que el concepto comunicación se ha desgastado, el concepto comunicación de crisis se ha desgastado, y el concepto de reputación me parece ya que ahora todo el mundo habla de reputación sin tener ni puñetera idea, y perdón por la expresión, que es suave, de qué es reputación. O sea que creo que habría que pedirle a alguien que cuando hable de reputación mal se enciende una luz roja y le diga, espera, te voy a mandar un Alerta. artículo, léete esto, ¿no? Porque es que últimamente todo el mundo habla de reputación y me parece que se ha prostituido y se ha desgastado mucho el concepto. Como hay Vamos a conceptos que sacar van un, evolucionando, hay otros que van sí, involucionando, ¿no? vamos a hacer una alerta, así como hay alerta greenwashing, vamos a hacer una alerta reputation washing. Reputation, reputation wasn't false. O sea, básicamente red flag, ¿no? Es decir, tarjeta roja, no, esto no es reputación. Eso es notoriedad, eso es no sé qué. Claro, claro. Pero bueno, es un tema A interesante. ver, sí, ya apelando ya, para finalizar, porque es que esto da para largo y tendido, pero apelando a tu lado académico y para nuestra audiencia joven, que todavía de repente no está tan contaminada con todo esto que se habla de la reputación, y que de hecho lo que has dicho estoy seguro que a muchos no le va a gustar, pero esa es la idea, ¿no? ¿A dónde pueden, qué pueden leer, qué necesitan ver? Porque hay demasiada información. ¿Qué recomendarías tú para una persona joven de comunicación para que entienda sobre reputación? Bueno, primero, que lean lo que sea, pero que lean. Quiero decir que el adquirir conocimiento siempre va a venir bien, ¿no? Es famosa la anécdota de cuando decía Steve Jobs que no le gustaba la carrera y que se apuntó a un curso de caligrafía porque le gustaba la caligrafía, pero que luego nunca eso era útil y luego cuando montó Apple, pues la caligrafía fue un elemento importante. Por lo tanto, yo lo que le diría es lee de cualquier cosa, de lo que sea. No pierdas el hábito, es decir, profundiza en cualquier área de conocimiento. Segundo, no te dejes llevar por la tecnificación. La tecnificación está bien. La IA, las redes sociales, el SEO, el SEN, la programación, eso está muy bien. Pero si quieres gestionar conceptos básicos a nivel de estrategia, a nivel de filosofía, a nivel de valores, tienes que profundizar en filosofía, en humanidades. Si quieres aprender estrategia, léete el principio del Sun Tzu, es decir, el arte de la guerra de las Galias de Julio César, o sea, que no lo último y más novedoso es lo mejor. Y por último, no leas y no profundices solo en temas de comunicación, Ujú. no solo en nuestro área de conocimiento, en lo que sea, me da igual, en recursos humanos, en ética, en filosofía, en humanidades, en geografía, en geología, en lo que sea, en lo que te inquiete como persona, porque se trata de abrir la mente, ¿no? O sea, se trata de abrir la mente. Posiblemente el día de mañana, o sea, yo creo que con esto acabo porque sé que nos vamos de tiempo, ¿no? Yo a mis alumnos de máster siempre les digo, mira, se nos llena la boca con el tema de la estrategia. Tienes que ser director de comunicación, saber de todo, saber de estrategia y tal. A lo mejor no es eso, a lo mejor tú la pregunta es, yo de mayor, ¿qué quiero ser? Yo no quiero ser director de comunicación y no me gusta la estrategia. Yo quiero ser el mejor tío diseñando webs. Fantástico, ¿no? Quiero ser la persona que más sepa de redes sociales. Fenomenal. La persona que más sepa de comunicación interna. ¿Por qué? Porque ese director de comunicación que tiene esa función luego va a necesitar especialistas en cada uno de esos campos. Yo no soy especialista en todos los campos. Sé lo suficiente como para que cada especialista no me engañe y le pida lo que creo que tiene que darme. Pero si yo quiero hacer algo de redes sociales, voy a decir, oye, ¿quién es el mejor que tenemos de redes sociales? Fulanito, menganita, oye, pues que venga, mira, quiero esto, quiero lo otro, quiero tal. Y esa persona, entonces, creo que una de las reflexiones para las personas que están en la carrera o que están en un máster es, yo quiero ser ese director de comunicación, esa directora y hablar de estrategia y estar en el comité de dirección o no, no pasa nada. Quiero ser un súper especialista. Y si quiero ser un especialista, ¿cuál es mi área de conocimiento? Porque al final
como se suele decir, esto es una orquesta y no todo el mundo tiene por qué ser director de orquesta. Yo quiero ser director de orquesta, fenomenal, pues muy bien. No, yo quiero ser primer violín. Y no me saques de ser primer violín. Ahora, si quiero ser el primer violín, mejor. Pues creo que esa es una pregunta que a la gente que está en el proceso de formación, saliendo del grado o haciendo un máster y tal, creo que es importante que se la planteen. Y antes de terminar, yo tengo una curiosidad. Mm. A nivel profesional, ¿cómo te comunicas? Porque, no sé, hay profesionales que todo el tiempo están escribiendo en LinkedIn o hacen posts o tienen blogs. ¿Tú cómo te comunicas? ¿Cómo tú diriges tu propia comunicación? Pues mira, de manera bastante contra natura, ¿no? Es decir, yo no publico, o sea, solo tengo dos redes sociales, LinkedIn, Instagram. LinkedIn no publico básicamente nada. Sigo, me comunico, me sirve como plataforma de diálogo, pero no para decir un artículo, tal, o sea, no suelo hacer post para esto. Pero bueno, tengo alumnos, amigos de cualquier parte del mundo que te mandan un mensaje o tal. Y luego, pues, Instagram tengo una cuenta privada que la tengo, acepto a casi todo el mundo, pero no me apetece tampoco porque ahí publico cosas profesionales y luego alguna cosa personal y alguna cosa que a mí me gusta, que es el mundo de la música, con cosas raras, y entonces ahí publico pues lo que me apetece, ¿no? Sobre temas de grupos de música diferentes, alternativos y tal. Pero soy bastante en casa del herrero, cuchillo de palo. Sí, sí, sí. Soy bastante O sea, no poco. hay página web de No, Adrián Cordero. no hay página web. Es que soy bastante pudoroso. O sea, ahora he publicado un capítulo en un libro de SIC, una obra colectiva del año pasado, que cada profesor hemos escrito un capítulo. Yo he escrito el de patrocinio y mecenazgo y otros profesores, pues, uno lobby, asuntos públicos y tal. Y ha sido algo, digamos que menor. Ya en su tiempo me decían, bueno, ¿por qué no escribes un libro, varios? Y digo, pues es que siempre pienso que lo que yo voy a contar ya está contado. Entonces, soy un poco pudoroso de ese tipo de autopromos o tal. No lo critico, ¿eh? O sea, no digo que quien lo hace me parezca mal, porque me parece fenomenal, pero va a lo mejor con su estrategia o con su personalidad, Mm. pero con la mía no. Soy un poco, Sensacional. soy un poco ermitaño en ese sentido, ¿sabes? Entiendo, te Bueno, entiendo. Sí, sí, a veces cuesta publicar y hacer contenidos. Oye, qué genial este podcast, este episodio, me ha gustado muchísimo, 78 Placer. episodios 78, y lo que dices, Adrián, si bien tú dices que ya todo está contado, pero yo creo que cada punto de vista personal y a partir de la experiencia es único, y tus experiencias son únicas, y la generosidad con la que les has compartido acá, te lo agradecemos muchísimo. Estoy seguro que nuestra pequeña comunidad también lo va a agradecer. Adrián, muchísimas gracias Pues por nada, acompañarnos en este episodio. mandarme el enlace, todo lo que sea para ayudar a dar difusión, porque este tipo de programas, no solo por este capítulo, sino en general, me parece que es bastante interesante. O sea que lo que yo puedo hacer para apoyar la divulgación, contar conmigo y estaré encantado. Eso es muchas lo que hacemos. gracias. Gracias Divulgue. por compartir tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Augusto. Gracias, Adrián. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Espero que les haya servido. Creo que ha sido muy interesante esta conversación y nos reencontramos en un próximo episodio.